Y en este caso para hablar de las redes sociales. ¿Hay una anomia? ¿Se puede hacer cualquier cosa? ¿Está liberado al arbitrio individual, casi autoritario, que muchas veces se da en las redes sociales, el accionar de cada uno? Esta idea de la no interpelación, de estar frente a un celular o una computadora y poder decir o hacer lo que queremos. Y por el otro lado, ¿cómo quedamos expuestos ante la información, las fotografías, la intimidad? Es un debate necesario. Bueno, parece que la regulación existe y que necesitamos conocer más en profundidad lo que tiene que ver con las normativas ligadas con Internet y con las redes sociales, que necesariamente por la proliferación y por el uso con el que convivimos a diario, tienen que enmarcarse, tienen que encuadrarse, ¿no? Claramente tenemos que hablar de un marco normativo, porque si bien es una realidad que se va instalando cada vez con más fuerza, que nos atraviesa a todos, no es un fenómeno nuevo. Hace décadas ya que convivimos con Internet y con las redes sociales. Bueno, mucho se habla de las lagunas, de la falta de regulación, de la necesidad de avanzar en esa línea. Parece que hay ciertas normativas, bueno, pero es necesario que se cumplan y avanzar también, ¿no? Estar siempre a tono con la realidad. De eso vamos a hablar, Pablo, con un especialista. Así es, autor de un libro llamado Internet, donde con precisión, con todo el detalle, se describe cuál es la regulación que existe en la Argentina en relación a la web, las redes sociales y el uso que hacemos de cada una de ellas. Por eso vamos a sumar al especialista, el doctor Ricardo Muñoz. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto para mí comunicarme. Para nosotros también un verdadero placer. Doctor, existen las normas, existen las leyes. No es una situación que esté liberado al arbitrio de cada uno. Bueno, digamos, el derecho impacta de lleno sobre todo el fenómeno que tiene que ver con Internet, con las redes de redes, como actualmente se denomina. Si bien existe una carencia normativa, es decir, no existen normas o leyes concretas como nosotros las conocemos, dictadas por el Congreso de la Nación u otros congresos de otros países o inclusive tratados internacionales en la materia. Sí existe otras fuentes del derecho que regulan la problemática de Internet, y básicamente una de ellas es lo vinculado a la jurisprudencia. La jurisprudencia ya hace tiempo que viene poniendo límites a distintos aspectos que se dan a través de las redes sociales y de las distintas plataformas digitales, en algunos casos haciendo lugar a medidas cautelares que restringen o bloquean determinados contenidos, y en algunos otros casos también existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación inclusive, que ha establecido los parámetros por los cuales se puede demandar civilmente a las plataformas, particularmente a los buscadores, a Google, por ejemplo, cuando replican o reproducen un contenido nocivo o ilegal, y de esa manera entonces genera daños a la intimidad, al honor, al buen nombre y demás. Esto implica que aun cuando, y coincido con la introducción que ustedes han brindado, que todavía hay un vacío normativo, existen proyectos en nuestro país, pero que no obstante ese vacío normativo no impidió de que la justicia y también los distintos operadores jurídicos, a través de la aplicación de principios generales y sobre todo la aplicación, el restablecimiento de los derechos constitucionales, se tomaran determinadas medidas justamente para evitar que se continuaran con los daños en Internet. Claro, hay casos emblemáticos. Se me viene ahora a la mente el caso de la vicepresidenta de la Nación, que demandó al buscador Google por tener una descripción, bueno, que de alguna manera la agredía y la dañaba en su imagen. Pero ¿cuáles serían unos casos emblemáticos que se pueden citar como, bueno, referencias para hablar de sentencias, de fallos, de jurisprudencia en nuestro país? Bueno, la Corte se viene expidiendo al respecto con casos que tienen nombre de modelos, por todas conocidas. El último fue el caso Valeria Massa, en donde, bueno, aparecen en páginas anónimas contenidos de naturaleza pornográfico y con el nombre de estas personas, y frente a medidas cautelares iniciadas por
por estas mujeres, se bloquean los contenidos. En algunos casos el buscador no responde satisfactoriamente a esa orden judicial y entonces a partir de allí genera una responsabilidad de naturaleza civil por los daños y perjuicios que eso genera. Esos son los casos, digamos, emblemáticos, icónicos que la Corte ha resuelto, pero también existe toda una gran jurisprudencia en donde, por ejemplo, en materia de contenidos impertinentes de niños, niñas y adolescentes, o cuando se está menoscabando en forma palmaria la intimidad, el buen nombre, el honor de las personas, entonces allí en esos casos actúa la justicia si es que la plataforma no lo hace, porque acá hay una cuestión fundamental que también las propias plataformas, redes sociales, a través de sus políticas de privacidad, de sus condiciones de contratación, ellas mismas tienen las herramientas para en forma autónoma, independiente, bloquear el contenido. Pero si eventualmente eso no sucediese, bueno, también existe la posibilidad judicial de hacerlo. Pero es muy importante acá, y ustedes han hecho referencia a esto, el tema del consentimiento, porque claro, si bien no hay leyes de regulación o protección de contenidos en Internet, sí existe lo que se denomina la protección de datos personales. Y en definitiva, una foto que subimos en una red social es un dato personal en donde el titular de ese dato está prestando el consentimiento en una red social también, subiendo esa información que puede ser una foto, un video o una determinada información. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se sube, con lo que se dice, porque en definitiva sí, la persona presta el consentimiento entonces para determinada información, después eso le va a llevar en contra para solicitar una medida cautelar para evitar que eso se reproduzca en las redes o en los medios de comunicación. Pensaba en esto que usted señalaba, doctor, en relación a las normas que aplican las propias empresas, ¿no? Qué difícil, y sobre todo me parece que es mucho más difícil en Internet y en las redes sociales con la magnitud que asumen por la interacción de millones y millones de usuarios de manera frecuente, que sean las empresas autorreguladoras en sí mismas, de todo, absolutamente, ¿no? Porque marcan determinadas pautas que en general nadie lee, ¿viste? Cuando te sumás a Facebook, a Twitter, a Instagram, TikTok, te dan un largo listado que nadie lee, simplemente se aceptan condiciones y comienza ese proceso. Y después, cuando detecta en algo la red social, puede generar alguna... Pero en general circulan situaciones tremendas, desde que tienen que ver con la vulneración de derechos, con agravios, con violencias, fotografías realmente que pueden ser agraviantes en ese sentido. Sin el Estado, las empresas solo es difícil que puedan encontrar un equilibrio, ¿no? Sí, además este principio de la autorrestricción o la autorregulación frente al vacío normativo está sometido a la misma decisión que la empresa o la compañía tenga. Si hacemos un repaso de las políticas de privacidad, yo coincido, Pablo, que nadie las lee porque muchas veces son extensas, larguísimas, tediosas e inentendibles en algunos casos. Esas políticas de privacidad de las propias empresas van en contra de nuestra normativa. No solamente van en contra de toda la normativa de protección de datos personales, sino también la normativa de protección de los derechos del consumidor. Es más, cuando prestamos conformidad, autorizamos a que nuestros datos sean transferidos a terceros sin nuestro consentimiento, que sean vendidos. Y esto básicamente significa que acá el valor económico significa nuestros datos personales. Y en definitiva, cuando nosotros googleamos que estamos buscando un hotel en algún lugar del mundo, automáticamente en las redes sociales nos van a venir publicidades de esos lugares. ¿Por qué? Porque han cedido nuestros datos, han informado que estamos buscando determinados servicios, insumos, bienes, y por lo tanto después nos devuelven esa información a través de publicidad directa. Bueno, eso está prohibido en nuestra ley de protección de los derechos del consumidor y por lo tanto es pertinente, digamos, que en definitiva también el Congreso, los parlamentos en general actúen poniendo condiciones y límites. Y esto no solamente lo están solicitando los usuarios
los estudiosos, los técnicos, sino también las propias compañías, porque en definitiva no tener una normativa concreta a ellas también les genera una suerte de indefinición y que también después son pasibles de multas, por ejemplo, como se ha dado en los Estados Unidos y en la Unión Europea, o también determinadas causas que los han condenado, y esto también va en contra del desprestigio que tienen las empresas, que en definitiva estamos viendo ahora que una de las megas compañías en el mundo han caído sus acciones justamente por el desprestigio que determinadas acciones, determinadas políticas y actitudes han llevado a cabo. Sí, bueno, el caso de Facebook, que también cambió su nombre hacia Meta para, de alguna manera, limpiar su imagen. Ha sido protagonista la compañía de escándalos mundiales y sobre eso quería hablar, porque la utilización de los datos personales es una cuestión sensible. Una cosa es que te ofrezcan un hotel y otra cosa es que en los buscadores te tiren información y datos para modelar tu voto. Digo, la cuestión política, el manejo de los datos, la formación de la opinión pública también está muy vinculada a este debate que estamos dando. Es muy pertinente lo que vos estás diciendo, esto de modelar. Es decir, las redes sociales tratan todo el tiempo de modificar nuestros comportamientos, direccionarlos. Buscan incentivos, buscan que cambiemos o mantengamos según lo que ellas quieren nuestros determinados comportamientos y nuestra determinada información, con lo cual allí también hay una suerte de metaverso, es decir, hay una posverdad. No todo lo que sucede en la realidad es lo que vemos en las redes sociales. Lo que vemos en las redes sociales es lo que nosotros también, según los datos nuestros que ellas manejan, es lo que queremos consumir, ver y demás. Por eso están modelando todo el tiempo nuestros comportamientos a través de la utilización de los datos personales, y que además se encuentran todas interrelacionadas, es decir, las plataformas se encuentran interrelacionadas, a la vez también nuestros dispositivos digitales, y no solamente tienen información que damos en las plataformas, sino también tienen información que damos respecto a ubicaciones, por ejemplo, de nuestros dispositivos, con lo cual no es casualidad de que estemos en un determinado lugar y nos llegue información o publicidad de ese lugar. Bueno, esto significa entonces que un poco estamos sometidos a las grandes plataformas y las redes sociales, y en definitiva tenemos que estar atentos respecto a qué actitudes tomamos hacia ellas y qué acciones de prevención damos a los fines de evitar también cualquier tipo de información sensible, porque hay una suerte de impunidad también en esto, hay que decirlo. La reparación llega muy tarde, es decir, el daño producido en una red social casi es irreparable. En definitiva, una mala información, ya no va a haber un resarcimiento patrimonial que pueda compensar el daño que se da en una red social. Doctor, queremos agradecerle muchísimo que nos haya permitido, a través de ese trabajo exhaustivo que emerge del libro de su autoría, poder comprender más en detalle lo que está vinculado con las normativas, con las reglas, con la legislación relacionada con Internet y las redes sociales. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo para ustedes, muchas gracias por Muy amable, hasta la cualquier palabra momento. del doctor Ricardo Muñoz aquí en El Último Café. Es momento ahora de más noticias.